solicitar que el Congreso de la República se abstenga de ejercer alguna atribución constitucional no tiene asidero legal ni constitucional. Distinto es... Estamos en contacto telefónico con Iván Meini, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, señor Meini, a Exitosa. Muy buenos días, Karina. Gracias por la invitación, a su disposición. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Ha habido una controversia. Me parece que el abogado del presidente de la República, Benji Espinosa, ha dicho que él no ha presentado ninguna demanda de amparo para evitar que el Congreso investigue todas las acusaciones que está investigando en este momento, es decir, la acusación constitucional por traición a la patria, las investigaciones que se le siguen en la Comisión de Fiscalización Puente Tarata, ascensos de las Fuerzas Armadas y el tema de Zarratea, y también que se investigue y que se corte pues este camino para la moción de vacancia que todavía no ha sido presentada por el congresista Málaga. Sin embargo, hay un documento que ha sido presentado precisamente por el portal, a ver, le voy a decir exactamente el nombre del portal porque yo lo he subido en mi Twitter, este portal que es muy conocido. A ver, es que se me ha traspapelado aquí, y tiene el tema de la documentación. Se llama LP Pasión por el Derecho, urgente. El presidente Castillo presentó demanda de amparo contra el Congreso de la República y se ve el documento precisamente, ¿no? Y el documento dice que es del 12 de octubre del 2022, expediente, interpone demanda de acción de amparo, ¿ante dónde, no? Ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Pero, por supuesto, que no podemos ver nosotros, Corte Superior de Justicia de Lima, centro de no se puede ver este sello. No lo tenemos en pantalla, ¿no? No lo tenemos en pantalla. Pero Benji Espinosa ha dicho que él no lo ha presentado. ¿Lo podría presentar cualquier otra persona? Sí, en principio una demanda de amparo podría ser presentada por cualquier persona. Lo llamativo es digamos que el propio abogado del presidente sostenga que él no ha presentado esa demanda, que en ese portal, por la poca información que se tiene, aparezca ante la Corte Superior, que no sería la primera instancia y por tanto la que debería conocer en primer lugar una demanda de amparo, y además porque presentar una demanda de amparo en los términos en que se ha difundido en los medios de comunicación sería una acción bastante temeraria y ligera, porque no habría forma como cuestionar que el Congreso de la República discuta una moción de vacancia, dado que esa es una prerrogativa constitucional del propio Congreso. Y mientras se presente siguiendo los requisitos formales que la Constitución y el reglamento del Congreso establecen para tal efecto, ningún juez podría entender que ahí se vulnera algún derecho del presidente de la República. El presidente de la República podrá no gustarle, le resultará incómodo tener que enfrentar una tercera moción de vacancia, pero es su obligación hacerlo porque es el derecho del Congreso y de los congresistas presentar y discutir esa moción. Es decir, usted me está diciendo... el derecho de los congresistas presentar o formar una comisión de investigación, investigar y emitir informes sobre los hallazgos que puedan encontrar y comunicarlos al Ministerio Público. Todo eso puede disgustar al presidente de la República, pero está dentro de los márgenes legales y constitucionales y forman parte de las atribuciones del Congreso de la República. Entonces, lo primero que usted me dice que la instancia donde se ha presentado, que es la Corte Superior de Justicia de Lima, no sería la instancia que corresponde. Además, me parece extraño que no haya la firma de un abogado que se presente en nombre del presidente de la República, porque de frente dice que la presenta el presidente de la República. Y además, lo que dice esta
esta demanda de amparo es algo que usted acaba de mencionar, pero lo quiero leer exactamente, ¿no? Lo que dice aquí es algo que me parece que como que contradice lo que hace exactamente el Congreso de la República, que solicita al Poder Judicial que se ordene al Congreso que se abstenga de ejercer control político. Si el Congreso de la República hace el control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en su contra y en su calidad de presidente constitucional del Perú, ¿eso lo podría hacer? No lo podría hacer, sería tan absurdo o disparatado como que se pretenda a través de una acción de amparo que el Congreso no legisle. Ejercer control político es una atribución que tiene el Congreso y eso está regulado por la propia Constitución. Las comisiones de investigación, en tanto se creen para indagar sobre asuntos de interés público, es una facultad prevista por la Constitución y que forma parte de las atribuciones del Congreso. Discutir y eventualmente presentar mociones de vacancia al presidente, interpelaciones y mociones de censura a los miembros del gabinete es también una atribución constitucional del Congreso de la República. Por tanto, solicitar que el Congreso de la República se abstenga de ejercer alguna atribución constitucional no tiene asidero legal ni constitucional. Distinto es si se pretende cuestionar la forma como se ejerce ese control político o esa moción de vacancia. Es decir, si por ejemplo, en un supuesto hipotético, se aprobase una moción de vacancia por algún supuesto que no contemple expresamente la Constitución. Pero eso ya implicaría que exista una moción de vacancia aprobada por un supuesto ilegal o inconstitucional. Pero ese no sería el caso que se está discutiendo ahora. Lo que se estaría pretendiendo es que el Congreso se abstenga de ejercer su el control político y que no se discuta una tercera moción de vacancia. Muy bien. Entonces, ¿de dónde? Porque este portal es muy conocido porque muchos abogados conocidos y además ellos tienen información digamos, privilegiada de estos documentos judiciales. ¿De quién podría haber interpuesto esta demanda? ¿Podría haber sido cualquier persona se acerca y pone esta demanda y la Corte Superior la acepta? No, que se acepte es un trámite posterior. Que se admita a trámite es una consideración que tiene que pasar por una evaluación preliminar de la autoridad judicial. Pero en este caso, si es una, digamos, dándole credibilidad al portal y asumiendo que esta demanda realmente existe en los términos en que se ha hecho de público conocimiento, esto tendría que venir avalado por el propio presidente de la República. Y siendo honestos, no es verosímil que el presidente de la República haya redactado ese documento. Entre otras cosas porque requiere algún tipo de conocimiento jurídico que el presidente de la República probablemente no detenta. Es decir, tendría que haber tenido algún tipo de asesoramiento jurídico y, por tanto, lo regular sería que venga acompañada de esa demanda de la firma de un abogado. Esto, como le digo, es algo que ahorita no se puede corroborar porque al menos yo no tengo acceso a ese documento, a esa demanda. Exitosa. Claro, y tampoco la Corte Superior ha dicho nada, el abogado Benji Espinosa no ha dicho nada, ha dicho que él no la ha presentado, tampoco ha dicho tajantemente el presidente de la República ni otro de los abogados del pool lo ha presentado. Entonces necesitamos una información más certera, pero sí lo que usted dice aquí aparece como autor el presidente de la República y pareciera que no maneja los términos legales como para que él sea el autor. Muy bien, pasemos entonces a otro tema. Se ha presentado una serie de denuncias contra la fiscal de la Nación, ¿no? Una denuncia del congresista Bermejo, otra denuncia de parte de los abogados del congresista Bermejo, y estos dos abogados también fungen de asesores jurídicos de alguna manera del presidente de la República, lo han dicho contra la fiscal de la Nación. Y también esto tiene más que ver con
la actuación dentro de la Fiscalía y los temas con su hermana, ¿no? Las remociones que ha hecho la fiscal de la Nación y el tema, las vinculaciones de su hermana con el narcotráfico. Y ahora también hay una denuncia de la censurada y ahora ministra nuevamente Betsy Chávez contra la fiscal de la Nación por la acusación constitucional contra la fiscal de la Nación. ¿Usted cómo valora todo este paquete de denuncias contra la fiscal de la Nación? A ver, considero que ahí hay que distinguir. Ajá. Por un lado, existen ciertos hechos que deberían ser materia de investigación, al menos a un nivel disciplinario. Ciertamente, el haber tomado la decisión de apartar a su hermana de un pool de fiscales bajo el argumento de que la producción no era adecuada o sí sería adecuada, es algo que, digamos, debería ser investigado. Pero al margen de eso, ese hecho no daría ahora, y por el nivel de información que se tiene y por el nivel de hallazgos que podría haber, no daría para una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación, sino en todo caso para que la Junta Nacional de Justicia, que es el ente constitucionalmente competente para indagar ese hecho, pues lo haga. Por tanto, las denuncias constitucionales que se han presentado contra la fiscal de la Nación, en mi concepto no son sino reacciones a la denuncia constitucional que ella ha presentado contra el presidente de la República. Se trataría de cuestionar su idoneidad y, por tanto, cuestionar la idoneidad luego de la propia denuncia que ella ha presentado contra el presidente de la República. En puridad, la defensa del presidente debería centrarse en contestar los gravísimos y contundentes indicios que existen y que le vinculan a él, a su entorno familiar y a su entorno amical más íntimo con graves actos de corrupción. Estas denuncias constitucionales, que además vienen interpuestas por personas muy allegadas al presidente de la República, parecen ser sobre todo una suerte de defensa política, porque asidero jurídico no tienen. Muy bien, porque aquí Betsy Chávez lo que hace es acusar constitucionalmente, o sea, presenta esta acusación contra la fiscal de la Nación precisamente porque ella, según la ministra, pretende o dice que consigna esta demanda expresamente en delitos no contemplados dentro del artículo 117 de nuestra Constitución Política, que proscribe o no permite que el dignatario sea acusado más allá de los 4 supuestos delitos explícitos, ¿no? Que más o menos es impedir las elecciones y cerrar el Congreso innecesariamente. Lo que pasa es que precisamente la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación contra el presidente de la República asume que la interpretación que debe hacerse del artículo 117 no es una interpretación cerrada, formal ni literal, sino que tiene que interpretarse de conformidad con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Por tanto, esa cuestión, que es una cuestión de interpretación jurídica, es la que tiene que resolver ahora el Congreso de la República. Dado que se trata de una cuestión de interpretación jurídica, no cabe por eso una denuncia constitucional. La comunidad jurídica nacional ha opinado a favor y en contra de esa eventual interpretación. Eso indica precisamente que hay opiniones a favor, opiniones en contra. Creería que hay un nutrido grupo de penalistas y constitucionalistas que consideran que es factible, a pesar de la literalidad del artículo 117, interpretar ese artículo de conformidad con una norma supranacional, que es precisamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que facultaría a los órganos jurisdiccionales a dotar de contenido al artículo 117 en aras de evitar impunidad irracional a partir de la aplicación de ciertas inmunidades.
Esa consideración que tiene que estar por encima de la letra de la ley constitucional es precisamente la que impone la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, convención que además es una suerte de código internacional en materia de prevención y lucha contra la corrupción que forma parte del derecho aplicable en el Perú. Es decir, no podría discutirse, no podría dudarse que esa convención rige ya como fuente del derecho penal peruano y como fuente del derecho peruano. Por tanto, las autoridades judiciales están en la obligación de tomarla en cuenta y en la obligación de aplicarla. Desde ese punto de vista, no parece en absoluto descabellado que el artículo 117 se interprete también de conformidad con esa norma convencional. La jurisprudencia peruana ya tiene varios casos, varias sentencias, en donde ha aplicado precisamente ese control de convencionalidad. Es decir, interpretar las leyes peruanas e incluso la Constitución peruana a partir de los tratados internacionales en materias tan sensibles e importantes como son, por ejemplo, derechos humanos y prevención y sanción de la corrupción. Muy bien. Y yo quisiera hacerle una última pregunta, por favor. Si es que esto usted me ha tocado el tema de que todas estas denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación más parece una estrategia política para proteger al presidente de la República, porque viene del entorno del presidente de la República. La estrategia de defensa del presidente de la República, ¿usted cree que va a dar buen resultado porque se victimiza, no responde las acusaciones de fondo, que son las que lo están ahogando aparentemente? Cada día salen más acusaciones. Hoy día se sabe que se armó el rompecabezas del tema de la presunta coima para poner a Hugo Chávez a la cabeza de Petroperú, y ya todos han hablado al respecto, todos los protagonistas, digamos. Entonces, esta estrategia de victimización, no hablar del tema de fondo, ¿dará resultado? Exitosa. Los hechos están demostrando que esa estrategia de victimización, de intentar cuestionar la persecución fiscal como si fuese una persecución estrictamente política, los hechos están demostrando que esa estrategia no tiene ningún efecto y además desde el punto de vista jurídico no tiene ningún asidero. No sería de extrañar que conforme avancen las investigaciones, las personas que ya la Fiscalía tiene identificadas, algunas de las cuales, o algunos nombres de los cuales todavía no se han hecho públicos, soliciten o puedan acogerse al beneficio de la colaboración eficaz y puedan seguir dando información relevante al Ministerio Público para acortar aún más el cerco en torno al presidente de la República y a ciertas personas íntimamente vinculadas a él. Es decir, que en esta denuncia constitucional se haya consignado, por ejemplo, con lujo de detalles, cómo se habrían incinerado registros de visitas a Palacio, cómo se habría tirado al mar teléfonos para evitar que puedan ser incautados y que las autoridades accedan a la información que consaben ellos, y otro tipo de comportamientos absolutamente ilegales, da cuenta del avance de las investigaciones fiscales, el nivel de detalle y el nivel de conocimiento que se va teniendo acerca de operaciones cotidianas y rutinarias de lo que la Fiscalía denomina una organización criminal enquistada en el Estado. Desde ese punto de vista, la defensa del presidente, como de cualquier otra persona, debería ser una defensa estrictamente jurídica. Mientras siga levantando la bandera de la persecución política, de la persecución racial, de una suerte de discriminación por su origen, esto, digamos, no es un argumento jurídico y los hechos, como digo, demuestran que no está teniendo ningún efecto. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa. Ha sido Iván Meini, ex procurador anticorrupción. Ahora nos vamos a ir rápidamente